Bienvenido mi guapurri para el tutorial del día de hoy. Yo estoy bastante contento porque hace tiempo estaba esperando este momento para hacer este tutorial. Como bien ya lo sabes, yo vengo invirtiendo en Nexo, pero hacía falta un pequeño detallito en Nexo para que le diera golpe a la competencia. Y bueno, finalmente llegó el 7 de septiembre y lanzaron Nexo Pro, el nuevo producto que es esa plataforma de trading de la cual vamos a hablar el día de hoy. Y por supuesto vamos a ir al ordenador a ver cómo se utiliza. Lo más importante es que ya no hace falta que saques tus tokens de Nexo y lo envíes a otra plataforma para poder hacer trading profesionalmente. No, ya lo puedes hacer dentro del ecosistema. Antes esto estaba disponible solamente para los usuarios institucionales, pero a partir del 7 de septiembre ya se abrió a todo el mundo. Ya me dirás que hay muchos exchanges en el mercado, sí, eso es cierto, pero una de las mejores características de Nexo Pro es su gran liquidez, ya que no solo es un intercambio, sino que también es un agregador de más de 10 proveedores de liquidez, lo cual nos va a proporcionar un mejor funcionamiento dentro del exchange. El intercambio presenta una gran variedad de herramientas para el trading profesional y también para el de nosotros los principiantes, como son las órdenes stop, las órdenes limit, las órdenes de market, take profit. También tenemos para apalancamiento en margin y estrategias automatizadas como la TWAP o también TWAP. Pero como si fuera poco, en Nexo Pro por su lanzamiento vamos a tener los trading en spot, en margin y en futuro a 50%. Sí, no, 50% es lo que nos va a costar las comisiones, pero no te preocupes que eso lo vamos a ver ahora en el ordenador, cuáles son las tablas de comisiones y todo lo demás. Así que, guapuri, arrancamos de esta manera. Hago un paréntesis aquí, guapuri, para decirte que aquí abajo te dejo el link que si te registras con Nexo y depositas el equivalente en $100 en criptomonedas y lo dejas por 30 días, te vas a ganar $25 en Bitcoin totalmente gratis. $25 se te acreditan en el momento. O sea, si te registras hoy y pasas los $100 hoy, de una vez vas a ver en tu cuenta esos $25 en Bitcoin que van a quedar ahí bloqueados por 30 días. Con lo cual debes mantener tus $100 en criptomonedas por ese periodo. Y en el día 30 ya se te liberan tus $25 y te lo ganas así de fácil. Así que continuamos con el tutorial. Bien, mis pequeños saltamontes, ya nos encontramos aquí en el ordenador y lo que vamos a hacer entonces es ir a la página de Nexo Pro. La tenemos aquí en pantalla, pro.nexo.io. Primero vamos a hacer un pequeño review de lo que es la página web y luego vamos a entrar entonces a ver cómo podemos operar en Nexo Pro. Y lo más importante que podemos observar aquí es que vamos a tener un 50% de descuento en las transacciones, es decir, por promoción de apertura. Entonces, mira, aquí dice, aquí tenemos órdenes market, limit, stop loss, take profits y TWAP o TWAP orders. También vamos a tener las margin y futuro, que eso ya lo hemos visto. Bueno, vamos a pasar más o menos así va a ser adentro. Como podemos ver aquí, dice que las herramientas avanzadas tenemos el price market limit, stop loss, orden profit, de más de 400 pares disponibles que vamos a tener. Pero lo que yo te quería enseñar aquí es vamos a ver lo que es los fees. Vamos a ver cuánto cuestan los fees. Aquí tienes un par de preguntas y respuestas que son muy sencillas. La verdad que la plataforma no tiene mucho problema para operarla. Vamos a empezar aquí donde dice los fees. Fíjate tú, aquí tenemos, esto está mal traducido porque yo lo traduje con Google, pero dice, comience a operar en spot y en futuros en Nexo Pro y benefíciese de las tarifas más bajas hasta el 30 de noviembre. Vamos a ver una promoción que es hasta el 30 de noviembre, que es pagando el 50%. Nuestras tarifas de negociación se basan en su volumen de negociación de 30 días. Cuanto más alto sea, más bajas serán las tarifas. Y fíjate tú, entonces tenemos aquí en promo, tarifas de spot, esto es en spot, hasta $10,000 vamos a pagar Take It and Maker es 0.10%. La verdad que están bastante bajas. Y de 10 a 50,000 vamos a pagar el 0.09%. También en Take It and Make. Arriba de 50 y entre 50 y 100,000, 0.08. De 100,000 a 1,000,000, 0.07, que la verdad es que tiene bastante. Y aquí no nos están exigiendo que tengamos algún token, por ejemplo, el token de Nexo nativo. No nos están pidiendo absolutamente nada. Solamente nos piden que durante los 30 días anteriores tengamos uno de estos niveles. Por supuesto, todo vamos a empezar con el 0.10 porque es hasta $10,000. Entonces, una vez que pasemos de $10,000, vamos a entrar en el rango del 0.09. Así que aquí tienes todo, como ya te lo dije, cómo se calcula el volumen de 30 días. Ya te lo dije, pasando los 30 días anteriores es que se calcula el volumen, pero si quieres le puedes echar un vistazo. Vamos entonces a entrar en materia, guapuri. Vamos a entrar como te va a aparecer esta pantalla y aquí tenemos dos lugares para iniciar sesión. Tenemos acá arriba a la derecha que dice Login with Nexo Account. Vamos a utilizar los mismos datos de nuestra cuenta de Nexo, al igual que aquí abajo tenemos estos dos botones. De momento solo se puede operar bajo el navegador. Ya dijeron que se va a lanzar la aplicación en los próximos días, pero ahora mismo solamente podemos operar con la computadora. Bien, entonces vamos a darle aquí en login y se va a pasar a buscar mi cuenta de Nexo. Fíjate que aquí la tengo, vamos a ocultar esto y vamos a darle iniciar sesión.
Una vez que lo doy iniciar sesión, pues tengo que hacer los comprobantes como si estuviera entrando a mi cuenta de Nexo normal. Ahora voy a poner mi validador. Importante, para operar en Nexo Pro tienes que estar autenticado, tienes que tener tu cuenta completa, tienes que tener tu cuenta verificada, doble factor de autenticación, el KYC con tus datos, pasaporte, toda completa. Si no, no vas a poder operar. Hago un paréntesis aquí, guapores, para decirte que aquí abajo te dejo el link que si te registras con Nexo y depositas el equivalente en $100 en criptomonedas y lo dejas por 30 días, te vas a ganar $25 en Bitcoin totalmente gratis. $25 se te acreditan en el momento. O sea, si te registras hoy y pasas los $100 hoy, de una vez vas a ver en tu cuenta esos $25 en Bitcoin que van a quedar ahí bloqueados por 30 días. Con lo cual debes mantener tus $100 en criptomonedas por ese periodo. Y en el día 30 ya se te liberan tus $25 y te lo ganas así de fácil. Así que continuamos con el tutorial. Bien, ya estamos dentro y lo primero que tenemos es esto. Normalmente, ya yo entré, pero normalmente vas a entrar en el dashboard. Es como el tablero, la pantalla principal que vas a ver. Y esto es lo que te va a aparecer. Fíjate que estamos todo en cero. Tenemos aquí Welcome to Nexo Pro. Tenemos aquí Margin Trading. Si tuviéramos algún dinero en Margin Trading, lo tuviéramos aquí. Acá tenemos los balances que vamos a tener y las órdenes abiertas, las posiciones que tenemos abiertas también aquí. Te da como un resumen de todo el trading que estás haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a fondear esta cuenta? Porque la tenemos en cero. Fíjate que nuestro balance es cero. Bien, muy sencillo. Vamos a tocar este botón azul que está muy llamativo que dice Top Up. Y esto lo tocamos y se nos va a aparecer esta pantalla. Aquí sumamente sencillo. Fíjate que en la parte de arriba te va a aparecer para que busques las criptomonedas que tienes. Si tienes muchos, pues las buscas. Si no, como yo, que solamente tengo Nexo, tengo 161 monedas de Nexo y no tengo balance en otras cuentas. Pero acá abajo dice Empty Balance, es decir, todas las criptomonedas que tienen Nexo, pero las tengo en cero. Si yo tuviese balance en alguna de estas, pues me aparecieran acá arriba, muy fácil de detectar. Entonces, vamos a tocar la que quisiéramos transferir para hacer trading. Yo en este caso voy a tocar Nexo y fíjate tú que me hice front desde Asia. Aquí muy sencillo, como ya seleccioné Nexo, me va a aparecer aquí la cantidad que tengo disponible y acá para Nexo Pro, ¿cuánto? Me dice que tengo 0. Estos son los balances de las carteras. Aquí abajo donde dice Top Up Amount, vamos a poner que significa cantidad de recarga, vamos a poner cuánto quisiéramos enviar. Supongamos que yo quiero enviar 100, vamos a pasar 100 tokens que son alrededor de $89, que me da el cambio aquí de una vez en dólares. Dice que disponible para trasladar, yo tengo 161 monedas disponible, a cual solamente voy a pasar 100. Vamos a darle Top Up. Esto es gratis, no pagamos trading. Mira, pendiente, pending Top Up, Nexo Pro suministrándose, ya está. Fíjate que aquí ya se me acreditó. Esto es básicamente inmediato y no pagamos absolutamente ningún fee por transferir esto. Digamos que ya hicimos trading, hicimos todo y ya tenemos ganancia y queremos sacar nuestra ganancia. Pues tocamos en el botón aquí de Withdraw, que significa retirar. Y ahora pasaríamos al revés. Fíjate que solamente me sale que tengo aquí en token Nexo y tengo 100 monedas. Pues yo tocaría aquí y entonces sería totalmente lo opuesto, desde mi cuenta de Nexo Pro, que tengo 100 tokens disponibles, hacia mi plataforma, a mi cuenta de Nexo normal, que allá tengo 61. Y aquí le pondría entonces si quiero el máximo, o si quiero 20, o si quiero 10, o si quiero 1, y ya eso lo tendría en Nexo para transferirlo a otra cuenta bancaria, transferir donde me dé la gana. Ya tú sabes qué hacer con Nexo. Pues bien, dicho eso, cerramos aquí porque no lo voy a transferir porque vamos a seguir con el tutorial. Fíjate tú que aquí ya en balance sí me sale que tengo aquí $89, que son 100 tokens de Nexo, y aquí me saldría más abajo si tengo Bitcoin, Ethereum, bla, 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 bla. Pues tenemos este botón que dice Trade, que pasa, si tocamos allí nos vamos a ir directamente a la plataforma de trading y nos va a aparecer que Nexo contra el par UST. Justamente aquí donde ves el mouse, si tocamos en este botón, aquí nos va a aparecer para que busquemos los pares. Nexo contra, y tenemos contra BTC, contra USD y USDT. Pero supongamos que yo tengo Bitcoin aquí, entonces yo pongo BTC. Y fíjate que si pongo BTC, aquí están todos los pares disponibles con Bitcoin. Mira, son un montón. Y si yo tuviera Ethereum, pues pongo ETH y voy buscando aquí todos los pares que están disponibles contra Ethereum. Entonces, tenemos una gran variedad. Si no lo quieres filtrar por nombre, tú simplemente tocas aquí y le borras. Y aquí se te despliegan todos los pares, son más de 400 pares. Inch, BTC,
AB, USDT, y ya, pues ahí lo tienes. Y bueno, aquí como ves en la parte tenemos la gráfica, tenemos aquí arriba para los 15 minutos, aquí cambiamos la temporalidad, aquí tenemos para cambiar también las candelas, también tenemos las candelas para las velas. Y pues tenemos también para comparar este par con otro. Tenemos indicadores. Aquí podemos buscar cualquier indicador que queramos. Las bandas de Bollinger, por ejemplo. Y también podemos aquí trazar líneas, que esto ya lo conocemos. Esto básicamente es como el de TradingView, muy parecido. De hecho, creo que es el de TradingView. Y bueno, aquí vas analizando. También puedes utilizar estas herramientas. Para hacer tu análisis. Así que tenemos casi todo completo aquí en Nexo Pro. La verdad es que está muy interesante, muy completo. En este momento yo tengo Nexo USDT, ¿verdad? Entonces yo digamos que yo quisiera vender mis Nexo para adquirir USDT, pero aquí voy a ponerle al precio que llegue a 90. Fíjate que yo quiero aquí a que llegue a 90 centavos. Pues muy sencillo. Aquí tenemos las órdenes de comprar. Aquí. Y tenemos órdenes para vender. En este caso, yo sería venta. Mira que me salen los 100 Nexo disponibles. Y aquí tenemos las diferentes órdenes. Tenemos órdenes market, órdenes. Aquí se va a vender al precio que sea, al precio que esté en el mercado. Y se va a hacer de inmediato. Las órdenes limit es donde yo voy a pautar el precio. Aquí yo quiero que cuando llegue a 91 centavos se venda. ¿Qué cantidad de Nexo? Pues digamos que quiero vender 50 tokens de Nexo. Me van a dar $45 con 45 USDT. También lo puedo filtrar por aquí porcentaje, el 25, 50% o 100% de mi saldo. Vamos a dejarlo aquí que quiero 50 monedas de, 50 monedas de Nexo. Sería eso. Entonces, aquí sumamente interesante. También tenemos la orden, esta es la orden limit. Y también podemos apalancarla. Podemos apalancarla, pero eso lo voy a explicar más adelante. Vamos a explicar qué más otras órdenes tenemos. Tenemos las stop loss, que es decir, ahora yo tengo mi orden, mis tokens Nexo, pero digamos que si el precio baja de más de 88 centavos, yo quiero que se venda. Entonces aquí tenemos las órdenes stop loss, donde yo pondría aquí que cuando llegue a 88, que se me vendan 50 monedas de Nexo. Es decir, cuando el token va bajando, si toca ese precio, pues ya se vendería para yo no perder tanto en caso de que el token baje mucho. Pues esas son órdenes de trading. Eso no lo vamos a explicar para seguir avanzando. También tenemos Take Profit y tenemos la TWAP o TWAP, que estas son para ballenas. Esta orden es la mínima que se va a ejecutar, es de $10,000 hacia arriba. Si quieres que te haga un video únicamente con órdenes TWAP, pues déjame un comentario aquí y te digo cómo utilizar o cómo funcionan estas órdenes TWAP que son para ballenas, pero nunca está de más también saber cómo funcionan. Aquí lo único que me decepciona, pero yo sé que muy pronto lo vamos a tener, son las órdenes OCO, las Order Cancel Order, que no la tenemos todavía, pero yo sé que pronto la vamos a tener porque han hecho un trabajo bastante bien la gente de Nexo. Y bueno, ahora vamos a pasar a mostrarte lo del apalancamiento. Este apalancamiento es en spot. Aquí vas a comprar los tokens. Esto no es futuro. Futuro los tenemos aquí, que no vamos a hablar de futuro en este video. Vamos a hablar de spot. Futuro lo hablamos después. En otro video, si quieres que te explique los futuros, déjame aquí abajo, pero ahorita mismo solamente spot. Entonces tenemos para apalancamiento. Y en apalancamiento, fíjate tú que tenemos esta flechita, dice Margin Trading está deshabilitado para Nexo. Esto es decir, para el token Nexo no tenemos Margin Trading. Si tendríamos BTC o Ethereum, quizás sí lo tendríamos activado. En ese caso, fíjate, si nos vamos por lo menos a BTC, ponemos BTC contra USDT, aquí. Posiblemente aquí sí tengamos activado, sí, mírate, sí. Y mira, Margin Trading Quiz. Allí vas a tener que llenar este quiz. Dice, necesitas pasar este quiz para empezar el Trading Margin en Nexo Pro. Así que vas a tocar aquí donde dice Start Quiz y vas a rellenar estas preguntas que son muy sencillas. Por ejemplo, ¿cuándo vas a recibir una margin call? Pues aquí tú pones, pues aquí tienes tres opciones, tú vas a tener que seleccionar la que más te guste, la que tú creas que es, y si la aciertas, pues ya se te activaría. Esto es más que nada para que la plataforma sepa que tú estás metiéndote en riesgo, en apalancamiento. Ya yo tengo otro video de qué es margin call, cómo son los margin trading, pero si quieres que te haga uno exclusivo de Nexo, déjame aquí abajo tus comentarios. Entonces, hace las preguntas, son 3 preguntas y listo, ya tendrías el apalancamiento. ¿Y cómo funcionaría el apalancamiento?
el apalancamiento sería, ya tendrías aquí para seleccionar hasta 5x en apalancamiento. Ahora vamos a pasar, digamos que yo voy a dejar una orden abierta de Nexo. Vamos aquí en Nexo y me voy a Nexo USD. Voy a dejar una orden abierta para que veas cómo funciona. Bien, aquí yo quiero vender, entonces voy a ponerle aquí en Nexo que quiero venderlo a el monto de Nexo, pero en Market no, la quiero vender en Limit y la quiero vender a 91 centavos. Cuando llega a 91, pues listo, quiero vender 50 tokens y le doy vender. Mira, listo, ya. La orden se ha ejecutado satisfactoriamente y ahora me aparece esa orden aquí en Open Orders. ¿Lo ves? Aquí tenemos Open Order, tenemos Open to Apps, el historial de todo lo que hemos hecho, el historial de to Apps, nuestro balance. Aquí no tenemos que ir ni siquiera al dashboard. Aquí en balance podemos ver que tenemos esto disponible y en órdenes abiertas pues la que acabo de ejecutar. Fíjate tú, aquí tenemos septiembre 8, el par Nexo UST. Aquí me van a salir todas las órdenes, incluso si he hecho de Bitcoin también me van a salir aquí un resumen de todo. Y aquí tengo que el precio a 91 y 50 Nexo pues todavía no se ha ejecutado. Este es el ID de la orden. Aquí por supuesto puedo cancelar todas las órdenes en este botón. Aquí se cancelarían todas. Para cancelar una sola orden, esta en específica, pues solamente tocaría el botón aquí y automáticamente se ha cancelado. ¿Ves? Ahora ya no la tengo. Así que guaporis, más nada, yo creo que está bien, bastante completo. Déjame acá abajo si tienes alguna pregunta de el exchange. La verdad que a mí me encanta, está bastante completo. Las tarifas son bastante competitivas.